¿Cómo distinguir lo que es real de lo que es un sueño? ¿Cómo saber que estamos despiertos y que no estamos soñando? ¿Cómo saber que estoy en un estado de conciencia acrecentada y que en realidad estoy fuera de la Matrix? Bienvenidos caminantes, viernes 12 de marzo del año 2021. Nos seguimos adentrando en el mundo del LSD, en la mente del gran doctor John C. Lilly y el centro del ciclón. Abriendo micrófonos desde el Cerro del Onix, Puebla, México. Planeta Tierra, Vía Láctea, Galaxia. Hoy, siendo el previo de la siembra de la luna nueva en Piscis, dejamos semillas de conciencia para la evolución futura. Capítulo número 4. Siguiendo instrucciones y dejándome llevar por la corriente. Al terminar las series de experimentos de 1964 a 1965 y con las nuevas leyes sobre el LSD, se hizo muy difícil continuar la investigación del mismo en los Estados Unidos. De los 210 investigadores originarios, solo quedaron 6 dispuestos a seguir el trabajo y autorizados para ello. Dado el nuevo ambiente de sospecha, desconfianza y miedo, resolví interrumpir el trabajo hasta que se despejase la atmósfera. Aproveché este intervalo para seguir las instrucciones de mis guías y aclarar los detalles confusos de mi vida. En sus comunicaciones conmigo, los guías habían dejado bien claro que existían muchos aspectos nada satisfactorios en mi vida. Por ejemplo, que había acumulado muchísima responsabilidad en forma de colegas profesionales, empleados, familia e hijos. Antes de poder progresar y profundizar más y de una manera más completa en aquellos remotos espacios, necesitaba solventar los problemas de mis obligaciones en el planeta. Mis obligaciones en el planeta consistían principalmente en el bastante amplio proyecto Delfín que estaba dirigiendo. Mis actividades consistían en hacer y animar a otros a hacer investigaciones sobre el cerebro y las comunicaciones de los delfines de nariz de botella. El karma que yo había acumulado con respecto a los delfines era muy peculiar. A comienzos de la investigación sobre el delfín, allá por el año de 1955, había comprobado que los delfines tienen un cerebro muy grande, más grande que el nuestro y que están mucho más desarrollados que nosotros en ciertos extraños y desconocidos aspectos. Desde 1959 hasta 1966 había estado trabajando en el problema de comunicar con estos seres. Para ello, empleaba los métodos clásicos consistentes en capturar delfines y confinarlos en un laboratorio. El trabajo se hacía en 2 grupos, uno en San Tomás y el otro en Miami, Florida. El grupo de Miami se ocupaba sobre todo en estudiar el cerebro. El grupo de San Tomás se dedicaba principalmente a las comunicaciones. Durante los experimentos con LSD en el depósito de agua de las Islas Vírgenes,
de 1964 a 1966, había descubierto la poderosa serie de conceptos de dejarse llevar por la corriente, de seguir las instrucciones de los guías y de tomar el pulso al universo en el planeta Tierra. Esto viene en parte de uno mismo y en parte de otras fuentes actualmente desconocidas. Las instrucciones de los guías resumían las fuentes desconocidas. En el pasmo, la devoción y la maravilla de explorar los muchos espacios presentes dentro de mí mismo y en el universo, descubrí que me estaba formando una ética muy poderosa, una ética que empezaba a regular mi vida, mi actitud, mis relaciones con los demás y mi carrera profesional. Resumí esta ética en The Mind of the Dolphin, o La mente del delfín, cuando dije que había adoptado la versión de Erik Erikson de la regla de oro. Haz a los otros y no hagas a los otros lo que quisieras que los otros te hiciesen y no te hiciesen. Entre los otros hay que incluir otras especies, otros entes, otros seres de este universo. Terminé el libro de The Mind of the Dolphin en 1966 y fue editado en 1967. En el momento de su publicación, tenía yo toda la información necesaria para cumplir las instrucciones de los dos guías y seguir esta nueva ética. Sin embargo, el hacerlo así iba a costarme muchos inconvenientes, muchos amigos, mucho dolor y mi propia familia. De pronto me di cuenta de que debía interrumpir el estudio del delfín. Este no se hacía de acuerdo con la nueva ética. Lo que yo hacía y lo que permitía que se hiciese en mi nombre era contrario al sitio donde quería ir y por consiguiente debía ser eliminado. Si tenía que realizar mi deseo de trasladarme a estas regiones, a estos nuevos espacios y comunicar con estos nuevos entes, había que terminar el proyecto Delfín. La única manera que veía de hacerlo efectivamente era eliminar completamente el proyecto Delfín vigente en aquel entonces y esperar unos cuantos años hasta que fuese posible imaginar y realizar otro más adecuado. Como escribí en The Mind of the Dolphin, el nuevo proyecto significaría una absoluta libertad de los delfines para venir y marcharse cuando quisieran y no cuando quisiéramos nosotros. En aquel libro propuse que se construyese una casa a la orilla del mar. Parte de la casa estaría inundada de modo que los delfines pudieran entrar y participar en la vida familiar de dicha casa. Margaret Howe, mi colaboradora, y yo llegamos a esta conclusión después de los abnegados esfuerzos de comunicación hechos por ella en el laboratorio de los delfines en las inundadas estancias de San Tomás. Para despejar el camino al nuevo proyecto, fundado en presunciones completamente nuevas, había que cancelar los proyectos actuales. El día en que me comunicaron esta decisión y antes de que pudiese transmitirla a mis colegas, uno de los delfines del laboratorio de Miami dejó de comer. Al cabo de 3 semanas, a pesar de los enérgicos tratamientos médicos para hacerle recobrar el apetito, la vida de este delfín se extinguió. Durante las 3 semanas siguientes, otros 4 delfines se suicidaron, negándose a comer o a respirar. Antes de que pudieran suicidarse, los 3 que quedaban decidí soltarlos. Los soltamos en una dársena que comunicaba con el mar por un estrecho canal. Suponíamos que el delfín más viejo de los 3 tendría unos 40 años, los otros 2 eran muy jóvenes, de 3 a 5 años. El viejo, antes de permitir a los 2 jóvenes hacerse a la mar, les obligó a dar de vueltas por la dársena manteniéndose sumergidos. Ellos trataban de saltar para mirar los botes y responder a los hombres que les llamaban, pero el viejo sabía que esto significaría su muerte en el mar. Hay mucha gente que lleva fusiles en sus barcas y dispara contra los delfines que se empeñan en mostrarse. Esta tarea exigió unas 3 horas al viejo delfín. Cuando al fin hubo conseguido que los jóvenes se mantuviesen sumergidos, los 3 salieron al mar por el canal y no volvimos a verlos. Nosotros nos ocultamos detrás de una pared para que no pudieran vernos, pues de lo contrario habrían vuelto y se habrían quedado. Habíamos decidido acabar y nos ocultamos para ver lo que pasaba.
Los primitivos proyectos de nuestro laboratorio se habían montado sobre la premisa fundamental de que hasta que no se demostrase científicamente y con todo detalle la calidad y el tamaño del cerebro del delfín a la comunidad científica, carecíamos de base para que otros aceptasen nuestra creencia de que son seres sumamente desarrollados. Son comparables, si no superiores, a los humanos, en unos aspectos extraños y distintos. Yo había convenido con los neuroanatomistas sacrificar 3 delfines al iniciarse el proyecto, al fin de que tuviesen material de primera calidad en cantidad suficiente para esta demostración de anatomía cerebral. Incluso entonces tenía yo mis dudas sobre la corrección ética de permitir esta clase de trabajo. Sin embargo, lo aprobé como medio de obtener datos científicos y por ende de propaganda para que se reconociesen los delfines como organismos biológicos de primera clase. A pesar de ello, todavía siento cierta inquietud por esta justificación. En el periodo culminante del estudio del delfín, teníamos 30 personas que trabajaban en esta investigación. Éticamente, yo debía poner fin al trabajo de manera que aquellas personas no se quedasen sin empleo. Durante el año siguiente, encontramos puestos de trabajo para tales personas. El grupo de estudio del cerebro del delfín pasó íntegramente a otro laboratorio científico en Worcester, Massachusetts. Devolvimos nuestro ordenador al Instituto Nacional de Salud Mental de Bethesda, Maryland. El aparato científico se dividió entre el grupo de investigación del cerebro en su nuevo emplazamiento y el Centro de Estudios Psiquiátricos de Maryland, al que me dirigí para continuar el trabajo con el LSD bajo auspicios legales. Durante las series de experimentos de 1964 a 1966 con el LSD, las relaciones entre mi esposa y yo se habían puesto muy tirantes. Después de la retirada de todos los proyectos sobre el delfín, nos separamos. Las tensiones acumuladas entre nosotros se habían hecho tan dolorosas que era necesario terminar la relación. En el verano de 1968, el último documento sobre el delfín, titulado Reprogramación de la energía sónica del delfín de nariz de botella, fue publicado en el número de julio de The Journal of the Acoustical Society of America. Este artículo resumía mi posición con respecto al estado actual del arte de comunicación con el delfín de nariz de botella y añadía muchos detalles técnicos a lo que había escrito en The Mind of the Dolphin, publicado el año anterior. Las nuevas ideas se derivaban de los experimentos con LSD en el depósito de agua mediante la aplicación a los delfines de la teoría del cerebro como biocomputadora programadora y metaprogramadora humana. En vez de emplear el limitado marco psicológico de los reflejos condicionados, del refuerzo negativo y positivo y del estímulo-respuesta, proponía una nueva serie de teorías y de procedimientos fundados en la teoría llamada de reprogramación. Esta teoría particular es tratada mucho más extensamente en este libro. El postulado básico es que el delfín posee una biocomputadora muy grande, que puede ser reprogramada a través de su natural adquisición y entrega de información, en una continua relación de feedback o retroalimentación con el hombre y su biocomputadora, ayudados por medios instrumentales. Durante el periodo de transición, mientras transfería a otros el trabajo sobre el delfín, seguí estudiando un efecto peculiar que habíamos observado al tratar los sistemas de comunicación de este animal. Al fin de estudiar las vocalizaciones humanoides del delfín, grabábamos lo que decía en una cinta magnetofónica donde pudiésemos estudiarlo. Entonces hacíamos que varias personas tratasen de adivinar lo que había dicho el delfín y obteníamos una lista, por ejemplo, de 10 palabras correspondientes a lo que creían que el delfín había dicho. Para completar nuestro estudio, tomamos la vocalización de los seres humanos que habían precedido inmediatamente a la vocalización del delfín y la registramos en una cinta. Enseguida descubrimos que al escuchar una palabra repetida en claro y puro inglés, se producían más alternativas que en la emisión del delfín.
Si uno escucha durante 15 minutos una palabra repetida en un magnetófono, puede oír hasta 30 palabras diferentes de la grabada en la cinta. Hicimos un estudio muy extenso de la palabra cogitat o meditar. Pusimos unos 300 sujetos a la escucha de esta palabra durante periodos de 15 minutos a 6 horas y pedimos a cada sujeto que escribiese las palabras que oía o que las pronunciase ante un micrófono de otro canal del mismo magnetófono. Estos 300 sujetos nos dieron unas 2.300 palabras diferentes. 300 de ellas estaban en el diccionario, las demás eran palabras que no suelen usarse y a las que llamamos palabras de no diccionario. En este trabajo conté con la colaboración entusiasta de Margaret Naeser, estudiante de lingüística de la Universidad de Wisconsin. Margaret tenía una energía y una iniciativa tremendas y realizó el estudio empleando el sistema del ordenador IBM 360 de la Universidad de Illinois para analizar nuestros resultados. El doctor Heinz von Foerster del laboratorio biocomputador estaba muy interesado en nuestros resultados e hizo que pudiésemos utilizar el ordenador. El análisis por ordenador nos mostró que para cada sonido aislado de la palabra cogitat, la biocomputadora humana, bajo la repetición, invierte y selecciona otros sonidos que entonces se oyen como procedentes de la palabra estímulo exterior, que cada uno de estos sonidos recibe el nombre de fon. Descubrimos que una persona corriente tendía a hacer 12 fon en la primitiva palabra estímulo cogitat. El número mínimo era de 3 y el máximo de 26. El número de situaciones era diferente en cada uno de los 12 sonidos. En el primero había 13 sustituciones. En el segundo podían introducirse 44 sonidos diferentes y así sucesivamente. Resultó que este efecto de palabra repetida permitía demostrar rápidamente a los oyentes sus propias operaciones de biocomputadora. Por esta razón, seguí con el trabajo e hice la traducción de los sonidos del delfín a los humanos por medio del efecto de palabra repetida. Era una manera sumamente adecuada de demostrar a la gente su propia metaprogramación y los diversos conceptos de la biocomputadora. Además de oír palabras alternativas al exponerlas al estímulo de la palabra repetida, descubrí que ciertas personas realizaban diversas clases de viajes. En un auditorio de 200 personas descubrimos que un 10 o un 12% se ausentaban y no informaban de nada sobre las alternativas que oían. Cuando pude interrogar a 2 de estas personas sobre lo que había pasado, describieron viajes muy parecidos a los que había realizado yo en el depósito de aislamiento. Además, descubrimos que podíamos programar por varios medios las alternativas que oiría una persona. Para averiguar la programabilidad de las alternativas que se oían, el sujeto escuchaba la palabra repetida durante 1 hora. Escribía todas las alternativas que oía y las estampaba en tarjetas. Después, el sujeto volvía a la palabra repetida y la escuchaba, mirando cada vez una tarjeta. Se relajaba y entonces, al volver una nueva tarjeta, oía la alternativa impresa en la misma. Este experimento demostró que la información visual puede programar lo que se oye. También descubrimos que la visión periférica, es decir, la visión que está fuera del eje principal desde el que se está mirando, podía también programar lo que se oía. Escribimos palabras alternativas en las tarjetas con letras muy grandes y las colocamos en la visión periférica del sujeto mientras éste escuchaba la palabra repetida. Entonces, él decía en voz alta lo que oía. La palabra traída de la periferia empezaba a programar lo que él oía, a pesar de que no podía leerla conscientemente. Era una programación gradual desde el más lejano alcance de la visión periférica a 90 grados hasta el eje óptico en la dirección del centro focal en este. Justo antes de que el sujeto pudiese leer conscientemente la palabra, es decir, cuando ésta se encontraba aún lo bastante alejada del eje central
para que no pudiese leerla conscientemente, la palabra programaba el 90% de lo que él oía. Este experimento demostraba que las personas están siendo constantemente programadas en niveles por debajo de su conciencia, por la periferia de su visión. Probablemente es buena cosa que esto sea así. Nos permite conducir un coche, andar y hacer otras cosas, incluso leer en voz baja sin tener que pensar en todo lo que sucede. La biocomputadora humana es programada constantemente, continuamente, de forma sencilla y natural, fuera de los niveles de conciencia por el medio ambiente circundante. Advertimos que algunos sujetos se sentían fuertemente trastornados por estos efectos, que estaban más allá de un control consciente inmediato. No podían aceptar el hecho de que su cerebro leyese una palabra y registrase el significado de esta palabra por debajo de sus niveles de conciencia. Por mucho que se esforzasen, no podían leer la palabra a menos que pusiesen su eje visual directamente sobre ella, estropeando así el experimento. Desde luego, para evitar estos efectos teníamos un observador que les miraba a los ojos, descontando todos los casos en que se desviaba la mirada. Dicho trastorno se remediaba fácilmente continuando las demostraciones. Al acostumbrarse la persona a estos resultados y aceptarlos, dejaban de trastornarla las operaciones inconscientes de su biocomputadora. Más tarde yo emplearía este efecto para mostrar a las personas algunos mecanismos de proyección de su propia biocomputadora en talleres del Instituto de Esalen. Este efecto de la palabra repetida me enseñó a dejarme llevar por la corriente, a relajarme y dejar que instrucciones procedentes de algún otro lugar rigiesen mi biocomputadora. Si uno se relaja totalmente mientras escucha la palabra repetida, puede descubrir rápidamente todos los fenómenos que he descrito más arriba. En cambio, si uno está tenso y se niega a dejarse llevar, realmente, aunque quisiera hacerlo, estos fenómenos no se producen con tanta frecuencia. Las siguientes lecciones de cómo seguir instrucciones y dejarse llevar por la corriente me fueron dadas en Topeka, Kansas, por el Dr. Ken Godfrey y su colega Helen Bonney. Empecé con Ken y Helen una serie de experimentos sobre hipnotismo. Quería descubrir si podía lograr con el hipnotismo los mismos resultados que había alcanzado en 1964-1966 con mis series experimentales a base de LSD. También pasé en estas circunstancias por algunas experiencias muy poderosas de telepatía mental que constituyeron otra demostración de que si uno se dejaba llevar por la corriente y seguía las instrucciones de los dos guías, podían ocurrir diversas cosas inexplicables por los métodos científicos convencionales. Lo primero que hicimos Ken, Helen y yo en Topeka fue conocernos bien unos a otros, en una sesión de 6 horas en la que no ocultamos nada a lo tocante a quienes éramos y a lo que pretendíamos hacer. Esta clase de conferencia preliminar profunda es muy importante para que frente a los otros uno pueda relajarse lo bastante como para recibir los efectos de programación del trance hipnótico, para relajarse todo lo exigido para entrar en estos estados de trance especial. Cada cual debe conocer muy bien a los otros y confiar en ellos. En la primera sesión decidimos que yo trataría de profundizar y que ellos se mantendrían en niveles más superficiales de trance. Yo intentaría volver a la región de los dos guías. Sabía que podía llegar a aquella región en peligro de muerte o con LSD en el depósito de agua, es decir, en aislamiento combinado con un producto químico. El objeto de este experimento era ver si podía llegar a dicha región por métodos que no incluyesen las drogas ni el aislamiento en presencia de otras personas. Ken hizo de programador y Helen me ayudó a sumirme en mayores profundidades. En el primer experimento tropecé con varios obstáculos para llegar a los guías.
Al profundizar, tratando de alcanzar la región de la clara luz dorada, esta luz apareció a la izquierda, pero una nube muy oscura y amenazadora surgió a la derecha. Sentí acumularse los males procedentes de otras direcciones en el lado derecho. El lado derecho es aquel en que se producen mis ataques de jaqueca. Helen Bonny estaba en el lado derecho y Ken en el izquierdo. Esta división se eliminó al fin cuando Helen empezó a obrar sobre los entes y fuerzas que venían de la derecha. Esta experiencia fue muy parecida a aquella en que combatí mi jaqueca con LSD. Entonces se abrió en mi cabeza un agujero que daba a un universo, y entes malignos entraron en aquella desde la derecha. Helen y Ken aceptaron esta evasión en cuanto a seguir profundizando y me programaron para salir de ahí. De pronto se retiró la oscuridad maligna y la luz dorada ocupó su sitio sobre todo mi ser y mi campo visual. Los dos entes o guías no aparecieron, pero sentí su presencia. Recibí diversas instrucciones de ellos en el sentido de continuar por el camino que había elegido. Sentí su gran aprobación de lo que estábamos haciendo y una gran satisfacción, y experimenté algo parecido a un estado de bienaventuranza. Me dejé llevar por la corriente e hice lo debido, de acuerdo con sus anteriores instrucciones. Fue una experiencia muy remuneradora. Aquella noche volví a mi habitación del hotel. Después del experimento, antes de irme a la cama, estuve pensando en mi guía humano de los 2 primeros viajes con LSD. Cuando me hube acostado, caí inmediatamente en un profundo trance. Me convertí en un punto central de conciencia, radiación, amor y calor. A cosa de medio metro sobre el suelo estaba en un dormitorio junto a los pies y en el lado izquierdo de una cama. Podía ver 2 lámparas de mesa, una a cada lado de la cama. En esta no había nadie. Estaba cubierta con una hermosa colcha. Miré al lado izquierdo de la cama. Estaba embargado por un sentimiento de amor y calor. De pronto, el lado izquierdo de la sábana, que casi tocaba el suelo, se inflamó. Las llamas subieron en dirección a la cabecera. Percibí un olor a humo y me eché atrás, presintiendo un peligro. Volví a la habitación del hotel y súbitamente me di cuenta de que había salido de mi cuerpo y viajado desde Topeka, Kansas, hasta Beverly Hills, California, y que había estado en el dormitorio de mi primera guía en el LSD. La llamé por teléfono y le dije, ¿qué ha ocurrido hace 5 minutos? Ella me respondió, estaba en la cama rodeada de libros y leyendo. Me levanté para ir al cuarto de baño, volví y no pude encontrar mis gafas entre los libros. Entonces tiré violentamente de la sábana y arrojé todos los libros al suelo. Me había enfadado momentáneamente. Encontré las gafas y volví a tumbarme en la cama. Entonces le dije lo que me había pasado. Ella convino en informarme de todo lo que ocurriese en los 2 días siguientes. Estuvo de acuerdo en que lo mejor era que ella me contase primero lo que ocurriese en vez de hacerlo al revés, para que no hiciésemos programaciones cruzadas o paralelas. Con estos experimentos, yo quería ver si viajaba y detectaba lo que ocurría en sus regiones particulares. Estos experimentos habrían sido mejores si hubiésemos tenido un tercer observador al que informar cada uno de nosotros, pero decidimos que de momento no lo haríamos así. Al día siguiente, Ken, Helen y yo repetimos nuestro experimento de la víspera. Una vez más se produjo una peculiar repetición del pasado y pareció como si yo evadiese el encuentro con los 2 guías. Esta vez, al sumirme en un trance más profundo, me hallé de pronto en otro planeta distinto de la Tierra y en una cueva profunda, una extraña cueva vertical con una cámara esférica en el fondo. Yo no sabía cómo salir de esta cueva. Miré por aquella chimenea vertical y vi una luz azul en el extremo del túnel. Me sentí amenazado por el hecho de que en los bordes de la chimenea había lo que pensé que eran formas de vida en estado sólido.
pequeñas criaturas cúbicas y rectangulares que realizaban alguna clase de trabajo que yo no podía comprender, alrededor de los bordes de la cima. Calculé que ninguna de ellas tenía más de medio palmo en su dimensión más grande. Sentí de algún modo que estaba atrapado en aquella cámara esférica y que no me atrevía a subir por miedo de lo que pudiesen hacerme aquellas criaturas. Habíamos arreglado las cosas de manera que yo pudiese informar sobre lo que pasaba desde las profundidades del trance y expuse lo que ocurría a Helen y a Ken. Entonces Helen dijo inmediatamente: «Te sacaré de ese agujero sin que toques las paredes. No te apartes de mí. Deja que te levante y saldrás de ahí». Inmediatamente empecé a subir por la chimenea. Salí por la abertura a la superficie de aquel planeta y vi el inmenso cielo azul sobre mi cabeza y el suelo peculiarísimo del planeta. Tenía un color dorado. No había nada verde. No había nada que pudiese describir en términos terrestres. Tenía una construcción muy particular, muy suave, completamente distinta de cualquier escenario que hubiese visto en la Tierra. Había algunos otros seres en la superficie del planeta, pero en aquel momento no me interesaba permanecer ahí y volví a la habitación en la que trabajábamos los tres. Más avanzada la tarde, Helen Bonny quiso participar en el experimento de la palabra repetida. Decidimos que aquella tarde sería ella el sujeto y preparamos el experimento en una habitación a prueba de ruidos. Mientras ella escuchaba la palabra repetida por un altavoz emplazado cerca de la cabecera de la cama en que yacía, yo estaba tumbado en otra litera al lado de la habitación y me relajaba. Cuando ella oyese una palabra alternativa, la repetiría en voz alta frente a un micrófono. Advertí que, al relajarme más, yo también oía palabras alternativas. Un efecto peculiar era que cuando ella decía una palabra alternativa, yo oía otra, que era en respuesta a la suya. Lo único importante de esta observación era que revelaba que yo estaba muy relajado, que me dejaba llevar por la corriente. De pronto, la fuente de la palabra repetida, el sonido, se trasladó del lado izquierdo de la habitación, cruzó esta y se metió en mi cabeza como si yo llevase auriculares. Una parte de mí sabía que el altavoz del que procedían las palabras repetidas estaba en el otro lado de la estancia, pero era otra parte que sabía que estaba dentro de mi cabeza. Seguí con este efecto dándome cuenta de que estaba en trance y de que esta era una de las programaciones del campo perceptivo que pueden tener lugar durante este particular estado de conciencia. De pronto, aunque tenía los ojos cerrados, contemplé una habitación llena de luz dorada. Vi una enorme lámpara, una lámpara hermosísima colgada del techo. Me invadió un cálido sentimiento y una impresión de entusiasmo infantil y de pasmo ante la belleza de esta lámpara en la dorada estancia. Sentí lo mismo que sentía en mi infancia ante la perspectiva de visitar un palacio, de estar en un palacio como los que se describen en los cuentos de hadas. La lámpara tenía prismas de cristal, cientos de prismas colgados alrededor de las luces. La luz desprendida tenía un suave brillo dorado. Terminado este experimento, llamé por teléfono a California y pregunté a mi antigua guía qué le había ocurrido a las 3 de la tarde. Ella me dijo: a las 3:05 miré el reloj y vi que era hora de ir a buscar a los niños al colegio. Empecé a bajar la escalera y miré la lámpara colgada del techo. Me sentí pasmada por su belleza y disfruté como una niña admirándola y pensando que era digna de un palacio. Seguí observándola mientras bajaba la escalera, admirándola y gozando con esta experiencia. Entonces le conté lo que había visto yo aquella misma hora a una distancia de 2000 kilómetros de ella. Esto la satisfizo mucho y convinimos en reunirnos para ulteriores intercambios cuando yo volviese a California. Estos dos experimentos de telepatía mental me demostraron que de alguna manera entraba yo en la mente de otra persona comprometida y compartía su estado.
En ambos casos, su particular estado de ánimo y de emoción me había sido transmitido como si yo fuese ella, la lámpara como directa experiencia mía y la colcha ardiendo como una transferencia simbólica de su irritación. En este último caso, es posible que yo evitase experimentar la irritación que ella sentía y crease por mi cuenta la representación simbólica. En el tercer experimento, Helen y Ken y yo mismo profundizamos mucho más y me acerqué a la región de los dos guías, pero no pude penetrar realmente en esta región. Entonces pusimos fin a la serie de experimentos y me marché a California. Me reuní con mi guía, el terrestre, y discutimos los resultados de aquellos experimentos. Ella quiso oír las grabaciones de las inducciones en los experimentos hipnóticos. Puse una de las cintas y nos sentamos a escuchar. En esta ocasión, yo sabía en todo momento lo que iba a seguir en la grabación. Sabía quién hablaría, si Helen, Ken o yo. Mi guía lo ignoraba. De nuevo me puse en un alto nivel de trance y por lo visto ella hizo lo mismo, solo escuchando el procedimiento de inducción. En este caso particular, el experimento había durado unos 3 minutos y el resto del tiempo, Ken, Helen y yo habíamos estado discutiendo el experimento y otras varias cuestiones, grabándolo en la cinta. De pronto, mi guía dijo: «Creo que yo estuve con vosotros 3 días en esa reunión». Yo le pregunté: «¿Cómo podías encontrarte allí si estabas en California?». Y ella dijo: «Sé exactamente quién hablará ahora y lo que dirá». Se dispuso a demostrármelo cuando una persona acababa de hablar. Ella nombraba a la siguiente y anunciaba lo que iba a decir. Mientras hacía esto, comprendí de pronto lo que sucedía. Ella estaba dentro de mi cabeza, escuchando mis recuerdos. Continuó así unos 20 minutos, contando exactamente lo que iba a seguir en cada momento. De pronto se interrumpió y dijo: «No creo en la telepatía mental. Es algo que no puede suceder». Yo exclamé: «Pero sucede, está sin duda en mi cabeza, lo mismo que estuve yo en la tuya a una distancia de 2000 kilómetros». Por fin se convenció y se echó a reír con regocijo infantil. Estos experimentos y experiencias me demostraron que debía investigar el hipnotismo más a fondo. Decidí ir al laboratorio de Ernest Hilgard en la Universidad de Stanford, que era el único laboratorio universitario para el estudio del hipnotismo que conocía. Pasé 2 semanas allí examinando literatura sobre el tema, habituándome al campo y sometiéndome a algunos experimentos. Ante todo, tuvieron interés en descubrir cómo respondía a varios de sus tests. Me sometieron al test de susceptibilidad hipnótica, al que yo llamé más tarde test de talento hipnótico. Mi puntuación era muy alta, comparable a la de un grupo de estudiantes superiores a los que habían examinado recientemente. Habían descubierto que, en general, al envejecer, el individuo decrecía su capacidad para ponerse en trance, era más reacio a ser programado por un programador exterior. Si uno se deja llevar por la corriente y sigue las instrucciones sobre estados conscientes, no hay verdadero problema en permitir que alguien de fuera haga la programación. En cambio, si uno teme la programación exterior y tiene miedo de que la otra persona abuse, o si teme simplemente la programación en general, no puede sumirse en un trance profundo en estas circunstancias. Los estudiantes de escuela superior eran mejores que los de segunda enseñanza y estos eran mejores que los grupos de edad avanzada para llegar a estados de trance. Por lo visto, yo era un caso excepcional. Había experimentado el LSD en aislamiento y había aceptado mucho más fácilmente la programación desde fuera. También era más tolerante en el paso a estos estados. Podía aceptar el trance con un grado de confianza mucho mayor que otras personas de mi edad.
di un seminario sobre el efecto de la palabra repetida a un grupo de laboratorio del hipnotismo. Recuerdo muy bien que el profesor Hilgard tuvo que esperar 8 minutos para oír su primera palabra alternativa, y al oírla sonrió. Más tarde dijo que no había creído en el efecto hasta aquel punto, lo cual era una buena actitud por su parte. En estas cosas uno tiene que ser escéptico hasta que la experimenta directamente. Sin embargo, me alegré mucho de que quisiera llevar adelante el experimento y oír su primera palabra alternativa. La rapidez con la que las personas oían las alternativas parecía ser también reflejo de su facilidad en ser hipnotizados, o dicho en otras palabras, de su talento para relajarse y dejarse llevar por la corriente. Todos los jóvenes oían inmediatamente alternativas y las oían en número muchísimo mayor que los más viejos. Descubrí cierta correlación entre la capacidad de ponerse en trance y la de oír alternativas a la palabra repetida. Conocí a estudiantes graduados en el departamento y oí muchos relatos sobre sus experimentos con el trance y los diversos efectos que se producían. Algunos de ellos tenían mucho talento y podían experimentar salidas del cuerpo y otros varios fenómenos de trance profundo. En aquel laboratorio aprendí muchas dimensiones de experiencia personal que pueden programarse en la biocomputadora propia. Aprendí que hay muchísimos estados diferentes y muchísimos fenómenos diferentes que uno puede experimentar y que se agrupan bajo el nombre de fenómenos de trance. A mí no me gusta mucho la terminología del hipnotismo porque implica algo especial, algo apartado de la experiencia ordinaria y solo al alcance de los profesionales. Según mi propia experiencia, tales estados son naturales, simples, fáciles, evidentes, si uno está dispuesto a dejarse llevar por la corriente. El ordenador humano es capaz de muchísimos estados diferentes de conciencia y tiene un vasto panorama de estados que normalmente no permitimos que ocurran. Aprendí que lo que había experimentado bajo el LSD en el aislamiento y la soledad del depósito de agua no estaba en realidad muy lejos de lo que yo pensaba que era entonces. Con técnicas de relajación y concentración se pueden obtener probablemente resultados similares, por no decir idénticos. Mientras estaba en Stanford, oí hablar del Instituto de Esalen y resolví ir a la costa de Big Sur para ver lo que era Esalen. El fin de semana que decidí ir allá, se celebraba un simposio sobre la psicosis como experiencia autoevolutiva. Asistí a este simposio porque a mi modo de ver la psicosis se definía como algo diferente de lo que había sido muchos años atrás. Según mi nueva manera de pensar en lo tocante a los estados de conciencia, la psicosis no era más que un estado desacostumbrado de conciencia al que había pasado uno y que de algún modo entorpecía el camino de los demás, por lo cual se le encerraba. Comprendía que la palabra psicosis era una denominación sociocultural tanto como un término relativo a estados internos. Como había ocurrido a muchas personas, mi convencimiento aumentó al leer las obras de dos psiquiatras nada convencionales, Thomas Szasz, The Myth of the Mental Illness, o El mito de la enfermedad mental, y Psychiatric Justice, o Justicia Psiquiátrica, y Ronald Laing, The Politics of Experience, o La Política de la Experiencia. Los estados internos presentes en la psicosis pueden ser múltiples. En aquel simposio, la psicosis se discutió prolijamente en estos términos, y entre los diversos oradores hubo un psiquiatra polaco, otro checo y varios miembros del personal de Esalen. Sus conclusiones fueron que la psicosis clásicamente considerada tenía muy poca significación. Son los estados de conciencia y el confinamiento los que conducen a la evolución del yo. Varios de los presentes habían pasado por episodios psicóticos e informaron sobre
los beneficios que habían representado estos para su vida subsiguiente. Lo que más me interesó fue que aquella gente había conseguido colocarse en estados especiales de conciencia y permanecer en ellos un día, semanas o meses. Me pareció que demostraban una clase de talento sorprendente. Yo lo había conseguido con la ayuda del LSD, del depósito de agua, o de ambas cosas a la vez, o del hipnotismo, solo durante unas pocas horas. Durante estos estados había comprendido perfectamente que si los prolongaba más tiempo del experimento, mis parientes, amigos y colegas tendrían un disgusto. Lo mejor que podía hacer era volver en vez de quedarme en aquellos estados. La esencia de la psicosis parece ser que uno se pone en uno de estos estados especiales y se niega a salir de él. Incluso puede aprovechar este estado para castigar a los parientes o amigos, obligándoles a cuidar de su persona física para poder permanecer en aquel estado. Más tarde leería la biografía de Ramakrishna por Christopher Isherwood y me daría cuenta de que permanecer en estados especiales de conciencia era mucho más fácil en la India que en los Estados Unidos. En el caso de Ramakrishna, este tenía un templo, un padrino y muchísimos ayudantes, lo cual le permitía permanecer en un determinado estado durante horas, días o semanas sin que nadie se entrometiese en ello. En realidad, todos facilitaban su estado porque tenía fama de hombre santo. Así, aprendí que la duración de un estado especial de conciencia es limitada por la sociedad en la cual se desarrolla, por el medio ambiente social, por la familia y por los convenios hechos con el mundo exterior, mientras uno permanezca en este estado. En los experimentos con LSD en el depósito de agua, yo había tenido suerte. Los había realizado en un lugar remoto de una isla remota del Caribe, sin posibilidad de interferencias. Tenía control absoluto del medio y de las personas que estaban en él, de modo que no había peligro de que obstaculizasen los estados ni de que se hiciesen mal uso de información de hallarme yo en tales estados. Permanecí en Asalen los 3 días que duró el seminario y me familiaricé con personas y con el medio especial existente, así como las ventajas para ciertos fines de vivir ahí. Después de Esalen fui a Maryland, donde me esperaba mi nuevo empleo, en el Centro de Investigación Psiquiátrica de Maryland, el Spring Grove State Hospital. Varios antiguos amigos y conocidos míos trabajaban allí y me habían pedido que fuese a trabajar con ellos en problemas de investigación sobre el LSD y el aislamiento. Llegué a Maryland y me encontré con que el centro de investigación no estaba todavía terminado. Celebramos muchas conferencias, tuvimos profundas conversaciones y llegamos a conocernos muy bien, como había hecho ya anteriormente con Helen Bonney y Ken Godfrey. Después de varias semanas resultó que yo pasaba la mayor parte de mi tiempo con el Dr. Sandy Unger. Discutimos prolijamente la manera de proyectar y realizar experimentos para descubrir algunos de los mecanismos de funcionamiento del LSD-25. Este grupo era uno de los 6 que quedaban en los Estados Unidos legalmente autorizados por varias agencias del gobierno para hacer investigaciones sobre el LSD-25 dentro de cierto contexto limitado. El grupo llevaba varios años trabajando con LSD-25 para el tratamiento del alcoholismo. Los de Spring Grove State Hospital habían seleccionado los peores casos de alcoholismo de la zona de Baltimore y los habían tratado según los procedimientos que tan buenos resultados habían dado a Humphrey Osmond y Abraham Hofer en Saskatchewan, Canadá. Dicho en pocas palabras, el método consistía en aplicar una psicoterapia particular intensiva a cada paciente 1 hora al día durante 3 semanas. Esto condujo a un experimento psicoterapéutico intensivo con LSD-25, seguido de una psicoterapia continuada durante 1 o 2 semanas después del experimento. La sesión propiamente dicha era de programación de energía y el psicoterapeuta hacía la programación. También se hacía un empleo intensivo de la música durante la sesión.
Yo había observado varias de estas sesiones en película y en televisión. Había leído todos los informes escritos por ellos sobre el tema y había estudiado minuciosamente con ellos los resultados. En general, los alcohólicos tan graves como los que había ahí no respondían a ningún tratamiento. Todos estos pacientes habían sido sometidos a múltiples formas terapéuticas y no habían renunciado al alcohol. Era impresionante ver cómo, con un solo tratamiento de esta clase, se abstenían de tomar alcohol durante periodos que oscilaban entre 6 meses y 5 años. El proyecto del experimento era tal que solo se autorizaba un tratamiento con LSD por paciente y los resultados debían valorarse en un largo periodo de tiempo. Para valorar científicamente si funcionaba o no el tratamiento de inyección única, era necesario evitar la administración de un segundo tratamiento durante el periodo de evaluación, que era al menos de 3 a 5 años. Antes de la psicoterapia y también en el periodo siguiente a la administración del LSD, se hacían extensas pruebas psicológicas. Decidí que no podía saber lo que pasaba en este tratamiento hasta que yo mismo me hubiese sometido a una sesión. No pensaba que pudiese trazar ningún programa eficaz de investigación hasta que hubiese experimentado como sujeto lo que experimentaban los pacientes. Mi justificación para esto era un compromiso científico que había contraído mucho tiempo antes durante mi periodo de trabajo en psicología humana bajo H.C. Bassett en la Universidad de Pensilvania, cuando estudiaba medicina y en los años que siguieron. El principio básico de toda investigación fisiológica y de psicología humana es como sigue. Si eres un investigador científico interesado en emplear sujetos humanos, es necesario que sigas la máxima de J.B.S. Haldane. No comprenderás lo necesario en el camino del control científico a menos que seas el primer sujeto de tus experimentos. El profesor Bassett me enseñó esto inequívocamente. Cuando quiso averiguar qué eran los órganos terminaciones sensitivas dentro de la piel, realizó experimentos psicofisiológicos en un baño frío, alternándolo con un baño caliente para determinar las terminaciones sensibles a la temperatura en su prepucio. Las marcó con tinta, se hizo circundar y mediante cortes microscópicos y técnicas de coloración, descubrió los órganos terminales que producían las sensaciones que había registrado. Más tarde, cuando quiso saber cuál era la temperatura dentro del cerebro humano, hizo insertar un par de termoeléctrico en su propio cerebro a través de la vena yugular. Nunca pedía a nadie que hiciese algo que no hubiese experimentado antes en sí mismo. Esta era la misma política científica que observé al hacer funcionar el depósito de aislamiento en el Instituto Nacional de Salud Mental de las Islas Vírgenes. Seguí idéntica política cuando hice el trabajo de aislamiento con el LSD. No pedí a nadie que lo hiciese sin haberlo hecho yo con anterioridad. A veces uno no emplea a otro sujeto después de haberlo experimentado él mismo, ya porque se da cuenta de que no es necesario repetirlo, ya porque lo considera demasiado peligroso para el segundo sujeto. Entonces se espera que otro investigador científico maduro lo haga consigo mismo. Este punto de vista fue observado por Walter Reed en sus experimentos para averiguar la causa de la fiebre amarilla. Es esta una tradición en la investigación científica y médica que siguen los investigadores maduros desde hace muchos años. En tiempos recientes, esto ha sido muy comentado y regulado en los institutos nacionales de salud y en sus subvenciones a las escuelas de medicina. Prohíben el empleo de sujetos humanos hasta que un jurado completamente determina si pueden o no pueden hacerse los experimentos. Fue el tipo de restricción que se impuso a los experimentos de psicoterapia a base del LSD en el Spring Grove State Hospital. El proyecto de los experimentos se exponía a varios comités que decían autorizar o desautorizar al grupo que tenía que realizarlos. Yo repasé los proyectos del Spring Grove State Hospital
En ningún caso se proponía que los investigadores se sometiesen los primeros al procedimiento experimental. Esta falta de compromiso de los investigadores en su propio estudio científico como primeros sujetos procede de una línea de tradición distinta de aquella en que yo me eduqué. La justificación de esta escuela opuesta es como sigue. El paciente tiene una enfermedad, por ejemplo, cáncer. El investigador no tiene esta enfermedad. Por consiguiente, si uno ensaya un nuevo procedimiento terapéutico para tratar de curar esta enfermedad, no puede aplicárselo él mismo porque no padece la enfermedad a curar. No estoy de acuerdo con este argumento. No hay que hacer a un paciente lo que uno no quiere hacerse a sí mismo, y uno no sabe si está o no está dispuesto a hacerlo consigo mismo hasta el momento en que lo intenta. Aunque uno no padezca la enfermedad y sea cual fuera el procedimiento que se propone utilizar, este no puede ser lo bastante perjudicial para impedir que se lo aplique él mismo. En los años 50 empleé este argumento contra la aplicación de electrodos al cerebro humano. Por mis estudios con animales sabía de cualquier manera que se aplicasen los electrodos al cerebro, se le producía alguna lesión durante el procedimiento de inserción, al menos que uno estuviese dispuesto a soportar esta lesión insertando electrodos en el propio cerebro. No creía que estuviese justificada su inserción en un cerebro ajeno. Este resultó ser un argumento muy convincente para suprimir el uso de electrodos de cerebro. Empecé aplicando el mismo argumento al trabajo con el LSD. Descubrí que en realidad nadie en Spring Grove hacía trabajo terapéutico con LSD hasta que él mismo se había sometido a una sesión de LSD por vía de adiestramiento. Por consiguiente, cuando llegué a Spring Grove era evidente que seguían la misma ética que yo a pesar del protocolo oficial. Aunque tenía una copiosa experiencia con LSD en el depósito de aislamiento de condiciones particulares que había montado en las Islas Vírgenes, no había tomado LSD en las circunstancias que imperaban en Spring Grove. En aquellos tiempos sentía ya un gran respeto por lo que podía hacer el LSD y por lo que pasa bajo su influencia, que varía considerablemente según lo que ocurra dentro de uno y lo que ocurre al mismo tiempo a su alrededor. Por consiguiente, hasta que hubiese tomado LSD de la manera psicoterapéutica empleada con los pacientes, no sabría lo que ocurría realmente dentro de estos. No sabría cómo reflejaba esto su liberación del alcohol como principal soporte de su vida. Después de varias semanas de preparación, Sandy y yo decidimos que podría someterme a una sesión dentro de otras pocas semanas. En aquellos tiempos, era muy difícil realizar sesiones con el personal profesional porque estaba prohibido por todas las agencias competentes. El Gran Programa Nacional contra el LSD estaba aún en vigor y sus normas eran sumamente restrictivas. Posteriormente fueron autorizadas las sesiones de adiestramiento. Nosotros seguíamos la alta tradición ética médica, según la cual el científico médico debe experimentar primero sobre sí mismo. Pensábamos que, en definitiva, los comités y las diversas agencias competentes aceptarían este punto de vista. En realidad, no hay otra manera de obtener la información de primera mano que uno necesita. Las sesiones de adiestramiento eran una necesidad científica. La razón de las restricciones en el empleo del LSD en el personal profesional era el temor de que el LSD perjudicase el cerebro y más tarde el miedo de que perjudicase los cromosomas. En los primeros años 60 propuse estudiar el problema de las lesiones cerebrales administrando grandes cantidades de LSD a animales experimentales durante un largo periodo de tiempo. Cuando estábamos a punto de iniciar este proyecto en 1966, el miedo nacional creció hasta el punto de impedir su realización. Aquellos de nosotros que habíamos tomado LSD muchas veces fuimos sometidos a numerosas pruebas y se comprobó que no padecíamos ninguna lesión cerebral. Sin embargo, este dato positivo no podía presentarse ni aceptarse en la atmósfera de histerismo provocada por los medios de difusión nacionales contra el LSD.
También circulaban muchos rumores en el sentido de que unos investigadores científicos que habían tomado LSD se habían vuelto psicóticos o habían abandonado su profesión. Seguí la pista de algunos de estos rumores y averigüé lo que les había ocurrido a aquellas personas. Por lo que pude saber, algunos habían adoptado posiciones insostenibles en relación con el LSD. El caso más famoso era el doctor Timothy Leary, que no era científico médico, sino un psicólogo sin adiestramiento médico y no actuaba de acuerdo con la tradición médica científica en sus proposiciones de revisión de nuestra cultura para incorporar el LSD como una especie de sacramento. Sin embargo, había bastantes casos de ese tipo para que los diversos comités y administradores se diesen cuenta de que el LSD podía causar trastornos en sus propias organizaciones. Yo sostuve la actitud de que esta era la primera serie de investigadores que habían tomado la sustancia. En los rápidos y fuertes cambios iniciales que podían recordar, habían juzgado mal el caso y necesitaban tiempo para asimilar lo que había ocurrido. Durante mis propios experimentos iniciales, también había experimentado algunas reacciones demasiado entusiastas a ciertas clases de experiencias en el depósito de agua. También había aprendido que mientras no se haya pasado mucho tiempo reflexionando sobre estos resultados, no es conveniente presentarlos al público. En la época en que hice los experimentos, hubo varios ejemplos públicos de personas que habían seguido la otra senda y habían cometido esta clase de error, aunque en realidad no debería decir que fue un error, pues nos enseñaron lecciones muy valiosas. Si no hubiesen hecho lo que hicieron, nosotros no habríamos podido hacer lo que hicimos. Por consiguiente, tenemos una deuda con ellos. Cada una de estas personas nos mostró cuál sería la reacción pública si nosotros seguíamos un campo parecido y así pudimos evitar los escollos y continuar con el trabajo hasta que la ley lo hizo imposible. En lo que atañe a las lesiones cerebrales, tuve la impresión de que no existían, como la tuvieron los otros que habían tomado el LSD. Nos replicaron que no podíamos ver el daño de nuestros propios cerebros, pero pensamos que esto eran tonterías producidas por el miedo, y lo mismo pensaron los que nos examinaron para buscar posibles lesiones cerebrales. En cuanto a los daños en los cromosomas, proyectamos experimentos para ver si se había producido alguno. Los resultados fueron completamente negativos, aunque la evaluación de los daños fue realizada por un enemigo del uso del LSD. No pudo encontrar ninguna lesión en los cromosomas producida por este, y en lo que respecta a los posibles daños sufridos por niños concebidos o por madres embarazadas bajo los efectos del LSD, teníamos numerosos ejemplos de personas que habían estado bajo tratamiento terapéutico con LSD y que habían concebido y tenido hijos mientras tomaban este producto. Sé que estos hijos son actualmente personas completamente normales. No muestran señales de lesión alguna. Recuerdo una historieta publicada en aquella época en la revista Cavalier, cuando la controversia pública estaba en su punto culminante. Un chico de largos cabellos contempla un rótulo y dice: si solo pueden agarrarse a esto. El rótulo representa a un adolescente con un gran anuncio que dice: el LSD produce acné. En el auge del programa negativo nacional, el entusiasmo por demostrar los daños causados por el LSD captó la imaginación de muchos científicos, y estos se empeñaron en probar los perjuicios sin saber en realidad lo que estaban haciendo. Minuciosas pruebas subsiguientes demostraron que estas personas se habían dejado llevar por un entusiasmo excesivo y se equivocaban de medio a medio en sus conclusiones. Si quieren ustedes comprobar estos puntos, vean los artículos publicados por el grupo de investigación del LSD del Spring Grove State Hospital. Este es, pues, el relato de mi periodo de transición entre las series de experimentos de 1964 a 1966 con LSD en el depósito de agua y la suspensión temporal de mis estudios sobre la comunicación con los delfines.
Esto fue una producción de Energía Fina. Gracias por sintonizar.